asteriscos.com. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la información clave a mitad de semana con nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. Arrancamos con una buena noticia. Se espera la inminente llegada de un lote muy importante de la ansiada vacuna segunda parte de la Sputnik 5, el componente 2 de la vacuna rusa. Llegará este jueves a la Argentina. Todavía no hay demasiado detalle sobre la cantidad de dosis, pero no bajarán de las 400.000 del segundo. Recordemos que es el componente más complejo de producir en el caso de la vacuna Sputnik 5, la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia, y bueno, llegan a la Argentina en un vuelo de Aerolíneas Argentinas este jueves, junto con otras aproximadamente 800.000 dosis del primer componente. Así que una buena información en un escenario que sigue muy complicado en materia de contagios y muertes por coronavirus. Según nuestro portal asteriscos.tv, se informaron 587 muertes en las últimas 24 horas y la Argentina ya está próxima a tocar las 80.000 víctimas fatales. Así que en este escenario, bueno, el arribo de más vacunas, que se esté acelerando el cronograma de vacunación en el país, es una buena noticia. Es una carrera contra el tiempo y sobre todo contra el clima, porque se viene el invierno, los ambientes están más cerrados y eso complica todo el escenario sanitario. Nosotros vamos a compartir toda la información, como siempre, hasta las 21 junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, quería arrancar para variar en estos últimos meses con el buen dato de que mañana llega el ansiado componente 2 de la Sputnik 5, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene que completar el cronograma de vacunación con esta vacuna. Claro, José, son noticias auspiciosas, todavía contrastan con las cifras que estamos conociendo y que también debían ser ya cifras menores a las que estamos viendo. Es decir, las 587 fallecimientos reportados hoy sigue siendo un número muy alto, José, y estos números ya se corresponden con los días de confinamiento, los primeros días de confinamiento que tuvimos hace ya una semana y pico atrás, con lo cual la situación sigue siendo muy delicada, José, muy delicada en términos de contagios y en términos de ocupación de unidades de terapia intensiva. Se está acelerando efectivamente la vacunación. Hemos superado por primera vez un número decoroso, por decirlo de alguna manera, en términos de vacunación, superando las 300.000 inoculaciones, que es un poco el número en el que los especialistas señalaban Argentina debía llegar para avanzar en cuanto al ritmo, no solo en cuanto a la cantidad, sino también al ritmo de vacunación diaria. Así que es un día, como todos estos días, de contraste, como decís vos, pero esa luz al final del túnel cada vez se ve más brillante y nos permite tener más esperanza. Con una dosis, casi 10 millones de personas vacunadas en la Argentina, alrededor del 22% de la población, Iván. Con 2 dosis ahí cae muchísimo el número, un poquito más de 2.800.000, es apenas algo más que el 6% de la población, y ahí está el tema, ¿no? Por eso destacábamos la relevancia de que llegue el segundo componente de la vacuna rusa, porque bueno, hay mucha gente que debe completar el cronograma de vacunación, y por la lógica de estas vacunas, bueno,
hace falta complementar las 2 dosis para que alcancen su mayor nivel de eficacia. Claro, José, y además también tener en cuenta que a nivel mundial esto también está tomando otro tono, otro cariz. Recordemos que hace nada menos 2-3 meses atrás las vacunas eran realmente un bien escaso, lo siguen siendo, por cierto, pero ya estamos observando en algunos países sobrantes de vacunas, y también en la región algunos países que han avanzado muchísimo, como es el caso de Chile, de manera que, bueno, la inmunidad se alcanza, parafraseando a Chile, por la razón o por la fuerza. En realidad, la inmunidad tan ansiada la vas a terminar probablemente alcanzando en la región, no solamente por la cantidad de vacunas, sino también por un efecto contagio, si querés, natural entre países limítrofes, como puede suceder con Uruguay o Chile. Así que bueno, Argentina ahora han tomado un ritmo más auspicioso. Las discusiones siguen, José, las discusiones entre el gobierno y la oposición prometen mantener el tema en la primera plana de los diarios, y junto con la inflación van a ser sin duda los temas de la campaña electoral. Los errores, los aciertos, los desatinos con relación a en el vínculo con el laboratorio Pfizer. Ahora se ha sumado en las últimas horas un entredicho con el fondo COVAX, de manera que todo lo vinculante a la vacunación, a la pandemia, los efectos de la pandemia, los efectos económicos, psicológicos, sanitarios, subyacen detrás de cualquier discusión política que podamos ver en estos días y que nos va a acompañar durante un largo tiempo. Está teniendo también impacto económico. Iván, la sumamos a Bárbara Gueretza, economista de Riazo, macroanalista. Bárbara, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, finalmente, Bárbara, se cumplió el plazo de vencimiento de deuda con el Club de París. Como se esperaba, el gobierno no pagó. Ahora se abrió una instancia de 2 meses para hacer una negociación. El dato saliente de las últimas horas es que el jefe de gabinete le admitió al Congreso que hay una condición impuesta por el Club de París. Si la Argentina no acuerda con el Fondo Monetario, va a ser difícil avanzar con el Club de París. Sí, a ver, lo que le dice el Club de París es un poco lo que está pensando cualquier ciudadano y el sector privado en general, digamos. El Fondo Monetario es una condición que pueden poner organismos internacionales, préstamos bilaterales, etcétera, no por capricho, sino porque la idea es que cuando está el fondo, significa que hay un plan de convergencia que el país se compromete a cumplir. Al final del día, cuando hay un acreedor que está dispuesto a prestar plata, lo que quiere es cobrar. Entonces, renegociar o volver a aceptar nuevas condiciones o volver a prestar, porque al final del día eventualmente renegociar es volver a prestar, implica que uno está volviendo a poner confianza en que le van a devolver ese dinero. Y la garantía de eso para muchos es que el Fondo Monetario nos asegura que nos va a acompañar en un proceso de convergencia, porque si no, digamos, tenemos que aumentar la probabilidad de que puedan cobrar los acreedores. Esa es un poco la idea, y es lo mismo que pasaba cuando se renegociaba la deuda con el sector privado el año pasado. Era, bueno, ¿cuál es el plan? Me pedís nuevas condiciones de pago, ¿para qué? Para devolverme cómo, cuánto y cuándo, ¿no? Y para eso, ¿de dónde vas a sacar la plata? Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan fiscal que tenés para asegurarte que vas a tener los fondos para devolverme la plata en los plazos en los que vos me estás diciendo que me lo vas a dar? Bárbara, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Bueno, pero a ver, también en este contexto, para poder entender o echar algo de luz sobre esto, hoy, en estos días, ¿no? El mercado trasciende que el mercado argentino va a recategorizarse como un mercado de frontera, y luego de mantenerse 3 años como un mercado emergente, lo cual, bueno, en algún punto paradójicamente dispara la demanda de acciones, de bonos. ¿Cuál es el escenario para entender por qué están subiendo los papeles argentinos cuando nuestra situación vuelve a tener esta fragilidad ya crónica de alguna manera?
Mirá, lamentablemente los activos argentinos valen muy poco. Entonces, cualquier cambio en flujos, por chico que sea, por el motivo que fuera, puede hacer que suban o bajen mucho. Cada vez que un país es recategorizado, ya sea como frontera, como emergente o avanzado y demás, lo que hace es entrar en una categoría de portafolios en los cuales pueden, hay un grupo de fondos que tienen mandato de invertir en acciones de países de esa categoría. Entonces, cada vez que recategorizan a un país, o que está el riesgo, la duda, la sospecha de que van a recategorizar a un país, lo que hay es cierta especulación alrededor de, cuáles son los fondos que van a salir a recomprar porque tienen que cubrir posiciones. Si hay un fondo que tiene mandato de invertir en emergentes, tiene que tener acciones de países que son considerados emergentes, lo mismo con frontera. Creo que viene un poco por ahí la idea, pero lo cierto es que las acciones en Argentina están recontra baratas. Baratas en términos de sus valores históricos. No quiere decir nada respecto de la tendencia en Argentina, la evolución futura de lo que vaya a pasar, la expectativa, etcétera. Cada uno tendrá su propia expectativa de para dónde puede ir la situación y a partir de ahí define si está dispuesto a comprar o no cierta acción en Argentina. Pero Bárbara, yo creo que puede venir un poco por ahí. Quería retomar la primera respuesta que nos diste, porque justamente lo que está tratando de evitar el ministro Martín Guzmán, me da la impresión, es dar muchas pistas o detalles de cuál es el plan económico del gobierno. Incluso en algún momento, en alguna entrevista, el presidente Alberto Fernández dijo que los planes económicos no servían, que en general no se cumplían. Bueno, el primero que no se cumplió es la meta de inflación de Guzmán para este año, 29%, ya estamos en una proyección que ronda el 40% o más. Los gremios están presionando para obtener paritarias de hasta el 45%, como es el caso de camioneros. ¿Es positiva frente a los mercados o muy negativa la idea esta que parece tener Guzmán de, yo muestro la menor cantidad de cartas posibles, el menor plan posible, para después tener algún margen de maniobra? Mira, la realidad es que nunca, yo creo que hay que separar dos cosas. Por un lado, nunca, me parece a mí, que es bueno para un mercado no contarle lo que uno quiere hacer. Porque acá no se trata de trabajar en el oscurantismo porque el de enfrente es un enemigo. Contar el plan, contar hacia dónde uno quiere ir, qué es lo que quiere hacer, ayuda a bajar la incertidumbre, a dar previsibilidad y que a partir de ahí alguien me crea en lo que estoy haciendo y pueda evaluar que vengo cumpliendo lo que dije y por lo tanto toma más credibilidad mi palabra y a partir de ahí se empieza a forjar un vínculo de confianza. Eso por un lado, con lo cual, si vos me preguntas a mí, no contar el plan, no importa que uno, siempre importa si no se desvía, pero después se explica por qué se desvió, por qué no se cumplió, qué fue lo que no salió como uno esperaba, qué fue lo que sí, para también ver si del otro lado me creen o no. Pero si uno no tiene un norte, no tiene una brújula, es muy difícil acompañar, por más de buenas intenciones que pueda tener el que está al mando del timón. Pero por el otro lado, para que la situación en Argentina, que es muy frágil y con la pandemia se hizo más frágil todavía, para que la situación en Argentina no se desbande o no se profundice la crisis en Argentina y la inflación que está subiendo deje de subir, una de las condiciones, que no es suficiente, pero una de las condiciones es ajustar fiscalmente. Es que el déficit fiscal se contenga, que baje fuerte respecto al déficit del año pasado y llegar a cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque la principal fuente de financiamiento del déficit sigue siendo la emisión. Entonces, cuanto más bajo el déficit, más baja la emisión. El problema para mí ahí es que sincerar un plan de austeridad fiscal va en contra de ciertos objetivos políticos que tiene el propio gobierno o cierta parte del gobierno para este año que es electoral. Entonces, el primer frente que tienen abierto para mí en el Ministerio de Economía es el propio gobierno. Es uno de los aliados dentro del gobierno que cree que lo que hay que hacer ahora es expandir el gasto con fines electorales o por otros fines que crea,
entonces no van a acompañar un plan de ajuste. Entonces, ¿para qué blanquear un plan de ajuste si no me van a acompañar los propios? Yo creo que hay un poco, la diferencia puede estar por ahí. Obviamente para mí es malo, para mí hay que blanquearlo, pero lo que yo creo que el mercado después termina viendo es qué es lo que hacen. O sea, hay cierta desconexión entre el discurso de expandir fiscalmente porque es lo que se necesita, porque los planes de ajuste no funcionan en economías para crecer, y cuando uno ve los datos fiscales, el déficit fiscal está bajando. Mucho gracias a precios internacionales, mucho gracias a los estabilizadores automáticos que cuando se levantó la cuarentena, de hecho, la recaudación mejoró, el déficit fiscal está bajando. Es posible que todo lo que bajó hasta ahora, y con esto ya termino, con todo lo que bajó hasta ahora, se empiece a dar vuelta, digamos. ¿Por qué? Porque ahora hay más restricciones, empezó el aislamiento, va a haber que asistir a ciertos sectores de la economía, va a bajar un poco la recaudación por la caída del PBI y demás, entonces el déficit fiscal va a aumentar. Pero lo que también es cierto es que hasta ahora el déficit fiscal bajó más rápido de lo que creo que el gobierno hasta incluso quiere admitir puertas adentro. Creo que viene un poco también por ahí. Bárbara, la última, y te ruego una respuesta corta, aunque el tema es complejísimo. Inflación en torno al 4% mensual, es lo que estamos viendo, parece incluso haberse estabilizado en ese número tan alto. ¿Qué es lo que estás viendo vos para los próximos meses? Yo creo que la estrategia del gobierno es apalancar inflación con tipo de cambio, entonces el tipo de cambio lo van a intentar tener controlado. La acumulación de reservas en estos meses les va a servir para tratar de contener el tipo de cambio en los meses donde la demanda de dólares es más fuerte. Con eso y viendo cómo logran manejar paritarias, yo creo que lo que van a intentar es que la inflación empiece a bajar. Es posible que baje respecto a los niveles que vimos ahora, va a seguir siendo alta y va a seguir siendo un problema. Hasta que no encaremos de fondo el problema importante que es bajar el déficit fiscal y sincerar el funcionamiento de la economía, la inflación va a seguir siendo un problema, porque vamos a seguir emitiendo para financiar el déficit. Bárbara, gracias. Te mandamos un gran cariño. Ahí estaba Bárbara Gueretza, economista de Arriazu, macroanalistas con todo el escenario económico en la Argentina. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Cuando decimos información bonaerense, decimos Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches, audiencia. Bueno, movimientos políticos en la provincia, uno que llama la atención, hacía rato que no escuchaba hablar de este dirigente que se acerca a Juntos por el Cambio, Juan. Sí, estamos hablando del economista José Luis Esper. Claro, te estarás preguntando, Juan, ¿qué nos querés decir? Sí. Hace 6 meses Esper, vos le decías Juntos por el Cambio y se espantaba. Pero, ¿qué pasó? Luego de aparecer en escena algún apoyo, algún dinero que llegaba non santo desde Estados Unidos, a través de un amigo de él que fue detenido aquí en Neuquén, un empresario de taxis aéreos, le costó la fractura con López Murphy, le costó la fractura con el periodista Segré, también por ahora está distanciado Milei, queda solamente José Luis Esper y el periodista Luis Rosales, y bueno, necesitan protección, buscaron un árbol más grande que le dé sombra, llamado Juntos por el Cambio, y proponen hacer una PASO. El que gana encabeza la lista y el que pierde, segundo lugar. ¿Te imaginas que desde Juntos por el Cambio yo hice alguna que otra consulta y me dicen no se lo vamos a permitir? Dudo de si suma o resta, pero bueno, será un tema de análisis. En estos momentos en Juntos por el Cambio, Juan, Iván, hay un fuerte debate. Me parece que quedaron muy mal parados con la denuncia que hizo Patricia Bullrich de pedido de coimas al laboratorio Pfizer, una contundente respuesta del gobierno, ¿no? A ver, blanqueó un rumor sin pruebas. Evidentemente, hay halcones y palomas le pasaron y bueno, a ver, hizo la gran Lilita Carrió.
Te decía, Juan, que hay duros y bueno, no tan duros en Juntos por el Cambio, y se están preguntando algunos si esa estrategia de revolear denuncias para todos lados después termina no jugando en contra. Hay mucha preocupación en el gobernador bonaerense, en Axel Kicillof, por mostrar obra pública, también el presidente que estuvo ahí inaugurando una ruta, Juan, pero Kicillof está presentando obras. 750 obras en la provincia de Buenos Aires, digamos que sería su plan quinquenal de acá al 2023 que termine su mandato. Pero, mientras tanto, para el presente año el gobierno fijó un monto de 12.000 millones de pesos para repartir entre los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires para que sus intendentes tengan el dinero necesario para ejecutar obras o terminar las mismas. Estamos en campaña ya casi, a pesar de los durísimos números de la pandemia. Bueno, hoy se confirmaron las fechas de las PASO, de las primarias, el 12 de septiembre, el 14 de noviembre las legislativas. Plata no va a faltar porque la maquinita de emitir ya debe estar precalentando. Mal que le pese al ministro Guzmán, va a haber fuerte emisión en la segunda mitad del año porque hace falta plata. ¿Qué idea tienen en el justicialismo de La Matanza, Juan, para la campaña? Bueno, yo diría que Fernando Espinosa y Verónica Magario han reunido su tropa vía Zoom para bajar líneas con respecto al trabajo político. Recién vos lo decías. Primer examen, las PASO en septiembre. La batalla final en noviembre. Claro, ¿qué pasa? Dirigentes, imagínate el escenario vía Zoom, referentes de comandos electorales, subcomandos, referentes barriales. Entonces, bueno, la estrategia de Espinosa-Magario estaría basado en reempadronamiento total de los vecinos para poderlos vacunar, por lo menos un porcentaje, la gran mayoría. Obras públicas, hay dinero para hacer. Ahora, mientras un militante le preguntó sobre el tema seguridad, medio que fue difícil, ¿cómo? Porque bueno, es el talón de Aquiles en este momento para lo que sería la intendencia de Fernando Espinosa. Hay un master plan de 2.000 millones de pesos de inversión, pero hasta ahora serios problemas, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Iván te saluda. ¿Cómo te va, Iván? Buenas noches. Bueno, evidentemente lo que vos estás relatando puede ser también trasladable a algún otro lugar de la propia Argentina, ¿no? Donde la cuestión vinculada a las vacunas está empezando a teñir con un color electoral, ¿no? La realidad es que me parece que la gran cantidad de vacunas que van a empezar a llegar en las próximas horas, que ya están llegando, y acelerar este proceso de vacunación, evidentemente va a calzar casi con una precisión increíble, ¿no? En el momento de las PASO. ¿Cómo lo estás viendo? Tal cual. Yo creo que está diseñado, y los intendentes lo saben, como para tener un alto porcentaje de vacunas. Entonces la idea sería que esto sea un efecto de voto positivo, ¿no? Ahora, Juan, José, más allá, esto también me parece que es importante remarcarlo, y yo, por la información que tengo de algunos miembros del Gabinete Nacional vinculados de interés al Ministerio de Economía, más allá de las vacunas, acá hay un problemón económico que se llama inflación, que no le encuentran la vuelta y que también puede gravitar y seriamente en las chances electorales. Totalmente, Iván, si me permitís, tal cual. La gente hoy te dice, primero la salud, segundo la economía, y hay mucho mal humor con la inflación. Ojo, que no pase lo de Chile. Última y cierre. Juan, ¿qué se le ocurrió al municipio de Ezeiza en este escenario de pandemia? Bueno, ellos ya están pensando en lo que pueda ser la primavera. Para eso ya tienen prácticamente terminado un hermoso centro de entrenamiento municipal, muy similar al CENAR de Capital Federal, hecho con fondos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. ¿En qué consiste? Bueno, pista de atletismo, canchas de fútbol,
vestuarios, pileta de natación y todo lo que necesitas para ir a entrenar. También se va a inaugurar una bicisenda que va a unir la estación de Ezeiza, Espegacini, Barrio La Unión y Tristán Suárez. Evidentemente, el que trabaja por la zona, que aproveche con la bici, camino bien señalizado paralelo a la ruta 205, y que, bueno, esto está todo diseñado para a partir de septiembre. Querido Juan, un fuerte abrazo, gracias como siempre. Buena semana para todos. Iván, redondeamos el escenario vacunas, entonces llega un cargamento importante este jueves, ponemos el acento en que vienen, bueno, alrededor de 400.000 dosis del componente 2 de la Sputnik 5 y el doble, aproximadamente 800.000 de la primera, como para darle duro y parejo, sobre todo la semana próxima, al calendario de vacunación. Efectivamente, José, y si querés darle también un toque político al tema de las vacunas, por si todavía hiciera falta, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acaba de convocar a los laboratorios para que vayan al Congreso y den explicaciones de cómo están distribuyéndose y otorgando las vacunas. Para muchos seguramente es un episodio de oportunismo, de demagogia, no queda claro cuál es el aporte, porque en definitiva son empresas privadas que llegan sus contratos con el Estado y en todo caso ahí deben darse las debidas explicaciones, pero Sergio Massa cree que también necesitan pasar por el Congreso. Eso va a dar seguramente también bastante tela para cortar. Iván, te mando un fuerte abrazo, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo grande. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ana va caminando por la calle con el barbijo bien puesto. Va a hacer las compras para su abuela. Antes de entrar al mercado, se rocía las manos con sanitizante. Hace la fila en la caja, cuidando de mantener 2 metros de distancia con la persona que tiene adelante. Abu, llegué. Te dejo todo en la cocina. Ah, pero vos ya tenés la vacuna. Dame un abrazo. Sigamos respetando los cuidados, aunque ya estemos vacunados. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Coop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa.
Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En asteriscos hubo 35.017 nuevos contagios en las últimas 24 horas y ya, bueno, estamos en un nivel muy alto de fallecimientos diarios. Hay mucha preocupación en el gobierno nacional y por supuesto en todo el sistema sanitario. Bueno, la expectativa por la llegada de vacunas, la tengo en línea a Daniela Hosborg, investigadora del CONICET, especialista en vacunas. Daniela, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José, espero que todo bien por ahí, escucho mucho retorno. Bien, vamos a tratar de corregirlo. Daniela, yo arrancaba el programa con la buena noticia de que mañana llegan un importante lote de vacunas de Sputnik 5, sobre todo 400.000 del componente 2. Este es el componente más complejo de fabricar, ¿no? Sí, tiene una complejidad un poco mayor, el rendimiento es menor y entonces cuesta producirlo un poco. Y bueno, pero con la ampliación de la fábrica también allá en Rusia y bueno, y con la también producción acá local, se espera que esto se regularice. De todas maneras, me parece que es importante llevar un poco de tranquilidad a la población en términos estos de que por ahí se están por cumplir los plazos de estos de los 3 meses. Sí. Y genera un poco de angustia y por ahí está bueno ver algunos datos que creo que van a ser tranquilizadores. Uno, primero, que refiere a lo que significa el espaciamiento entre primera y segunda dosis en aquellos esquemas que tengan 2 dosis. Ese esquema que al principio nos habían dicho de 3 a 4 semanas para las distintas formulaciones, en realidad ese es el periodo extremadamente mínimo que se debe aplicar las 2 dosis, porque tenemos que esperar, digamos, que la primera dosis haga su efecto en el sistema inmunológico y eso no es instantáneo. La respuesta inmunológica lleva una serie de actores que se van activando, van llevando señales, van activando otras células, van proliferando, se van sintetizando los anticuerpos, hay modificaciones de las células y eso lleva un tiempo, necesita que haya toda una maduración para que después con la segunda dosis se logre el efecto que se quiere, que es robustecer la respuesta inmunológica y que esa respuesta sea más duradera. Entonces el mínimo tiempo son 4 semanas, pero cuando vos lo extendés un poco más, la respuesta inmunológica se hace robusta, se ha visto para otras vacunas, pero para estas también. Los primeros datos fueron los datos de AstraZeneca, que en su ensayo fase 3 habían incluido un espaciamiento de 3 meses y en esos ensayos ellos habían observado que la eficacia era mayor cuando el espaciamiento era de 3 meses comparado a los de 4 semanas. Y recientemente Pfizer también hizo un ensayo que lo publicó hace poquitito, también haciendo una comparación de esquemas con 4 semanas de espaciamiento o más de 3 meses y observaron lo esperado, que cuando es más de 3 meses la respuesta inmunológica se robustece. Ahí lo interesante es que lo valorizaron cuánto,
y el cuánto es se triplica, en realidad es 3.5 veces más robusta. Y el efecto de la primera dosis no se pierde, así que 3 meses, hasta 4 meses, incluso más, no puede vamos a pasar un tener poco más de tiempo y en algún caso hasta Exacto. puede ser más positivo el efecto. Daniela, ¿qué ocurre con la eficacia que están teniendo las vacunas que se están aplicando en la Argentina? La verdad que re bien, hoy justo salió unos datos publicados por el Ministerio de Salud de la provincia respecto a, en realidad cuando ya se habla de cómo funcionan las vacunas en la vida real, no en un ensayo clínico, el término que se utiliza es efectividad, y hoy sacaron los resultados, los análisis que hicieron respecto a efectividad de la Sputnik V acá en Argentina de la primera dosis, y se encontraron con resultados similares a los que reportaron en Rusia, con una efectividad de la primera dosis de 78.6, si es que no recuerdo mal, para lo que es prevención de enfermedad, y aumentando esa efectividad para lo que es la prevención de hospitalización, superando el 84%, y lo que es mortalidad aún más. Así que la verdad que funcionando muy bien, y también se habían dado datos de cómo era la respuesta inmunológica, y también muy coincidente con lo que se había observado en los ensayos clínicos. El mensaje es vacunarse en la medida que esté al alcance de la gente. Hay muchas chances de que estar vacunado y haber pasado una determinada cantidad de tiempo generando anticuerpos, la posibilidad de contagiarse indudablemente está, pero en una forma más leve. Exacto. En sí, digamos, todos estos datos, hay dos términos que usamos. Uno es infección, y otro que le diferenciamos es enfermedad. Enfermedad refiere a todo lo que provoca la infección, o sea, la entrada del patógeno a nuestro organismo, y es el daño, ¿no? Y todos los datos que tuvimos son datos que refieren a evitar enfermedad severa, esto que decís vos, con una probabilidad muy baja de que nos genere algo de sintomatología. Respecto a que nos infectemos o no, todavía esto hay que estudiarlo. Algunas vacunas tienen algunos datos estos de que además de hacer que no nos provoque daño la entrada del patógeno, algunas estarían trabajando en esto de directamente evitar la infección y lo que sería el contagio. Pero es esto como vos lo planteabas, una prevención en lo que es esto de que nos aparezca sintomatología. Indudablemente, a medida que pasan los meses de pandemia, se va conociendo más sobre el efecto del coronavirus en sus distintas variantes, y también, de las vacunas. Desde el principio siempre se apuntó a buscar una especie de inmunidad de rebaño. Se hablaba de, determinado porcentaje de la población debería estar vacunada para alcanzar esa inmunidad colectiva. Ese es un número que aún es incierto, ¿verdad? Es incierto, está en relación directa con el valor, no sé si te acuerdas del valor que se hablaba al principio del R0, que habla de cuántas personas susceptibles se pueden contagiar de una persona infectada, esas segundas infecciones, y ese valor no se sabe hacer a ciencia cierta exactamente, entre 2, 3, y de ahí se había sacado un porcentaje más o menos del 70%, pero el patógeno también evolucionó y tenemos variantes más contagiosas, entonces ese R0 también se modificó, y es probable que uno necesite mayor población, mayor porcentaje de la población vacunada. Pero es cierto que lo que se está viendo en otros países que han pasado así con olas como las que estamos viviendo nosotros, y aplicando una estrategia de priorizar tener más población con al menos una dosis, y cuando han pasado el 30% de la población vacunada, ya empiezan a observar un efecto muy positivo en la reducción de
de casos, y bueno, cuando llegan al 50% también se ve muy fuerte ese impacto, ¿no?, positivo. El gobierno de Estados Unidos había sacado una especie de resolución sosteniendo, esto fue creo hace un par de semanas, que bueno, si una persona ya tenía los dos componentes de la vacuna, podía circular sin barbijo. Después quedó un poco diluida esa idea, pero da la impresión, Daniela, que ante la virulencia que tiene el COVID y bueno, lo nuevo que representa para el sistema sanitario, daría la impresión de que vamos para largo en esto de utilizar barbijo, lavarse las manos, mantener ventilados los ambientes. Me parece que llegó para quedarse mucho tiempo este comportamiento, ¿no? En principio sí, yo creo que esto de que hay estos países que estábamos nombrando recién, que podríamos pensar en Israel, en los países del Reino Unido, que ya empiezan con esto de moverse de otra manera distinta, tratando de volver a la situación antes de pandemia, pero la verdad que hoy por hoy es un poco arriesgado porque, digamos, hay mucha población todavía que necesita la inmunidad, la inmunización, porque realmente pandemia es algo que atraviesa a todos los países, y entonces no es que un país, porque tenga su población vacunada, va a estar listo, salvado, digamos. Lamentablemente eso no es así, porque tiene otros pobladores que si no les llega la vacuna se van a contagiar, van a tener el impacto de la epidemia en ellos, pero además van a ser fuente de variantes, ¿no?, de estas variantes que nos preocupan un poco del virus, y entonces podrían hacer que después se haya una selección por parte de la vacuna y entonces generar una situación mucho más compleja. Entonces yo todavía sería más cuidadosa con esto de no emplear las medidas preventivas hasta que no veamos realmente que la población del mundo, porque lo importante es eso, ¿no? Acá no se salva uno solo, sino que tenemos que verlo como el conjunto. En definitiva, frente al desafío que representa el coronavirus, el esfuerzo que ha tenido que hacer el mundo y sobre todo toda la comunidad médica, utilizar barbijo, lavarse las manos, mantener los ambientes ventilados, barbijo o tapaboca, ¿no? Es un esfuerzo menor, me parece, para todos los ciudadanos frente a la magnitud de la pandemia. Doctora Daniela Hoffborg, gracias, le mandamos un cariño. Lo retribuyo, muchas gracias a vos por el espacio, por las preguntas y por tratar de llevar información, que creo que es lo que necesitamos, ¿no? Comunicarnos, preguntarnos, repreguntarnos, decir hasta dónde se sabe, me parece que es muy importante, así que agradecida. Un abrazo enorme. Ahí estaba Daniela Hoffborg, investigadora del CONICET y especialista en vacunas de la Argentina. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. ICBC. El futuro nos inspira. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bien, llegó el momento de hablar de La Platita en asteriscos, y quién mejor que Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, llegó el día, ya estaba anticipado, no se le pagó la deuda que ronda los 2.500 millones de dólares al Club de París. Bueno, ya Martín Guzmán está acelerando gestiones para darle forma a un posible acuerdo con el Fondo Monetario, Meli, y además el jefe de gabinete oficializó, ¿no?, que arreglar con el FMI es una condición para que el Club de París dé algún ok a un acuerdo. Claro, entonces estos 60 días que quedan hasta el 30 de julio, que como habíamos contado la semana pasada, es la fecha en la que efectivamente vence el plazo de gracia y Argentina entraría en default, los va a usar el gobierno para tratar de obtener, si no un acuerdo, al menos una muestra de buena voluntad, un informe favorable por parte del Fondo Monetario, alguna señal que dé cuenta del avance de las negociaciones.
y con eso va a ir al Club de París a pedirle lo que se conoce como un waiver, que es como un puente de tiempo para pagar, digamos, en los próximos 2-3 meses. ¿Por qué digo que va a hacerlo, o va a buscar al menos pedir ese waiver lo más cerca del 30 de julio? Porque así maximiza, ¿no? Usa todo el tiempo del plazo de gracia, o casi todo, y a eso le suma 2 o 3 meses más que le dé el Club de París. Bueno, y mientras Martín Guzmán está a cargo de esta gestión, algunos dicen que el ministro Meli se daría por hecho si, después de haber acordado el año pasado con los fondos de inversión, los bonistas, cierra con el Fondo Monetario y el Club de París, da las urras y se vuelve a Estados Unidos. ¿Podría pasar por ahí la cosa? Y rumores de todo tipo hay, ¿no? Como siempre, sobre todo cuando las negociaciones se estiran y se ponen tan difíciles. Es cierto que al interior de lo que es el Frente de Todos, la coalición gobernante, hay un enfrentamiento importante como entre dos alas, ¿no? El ala más fiscalista, aunque gradualista, pero que quiere que los números cierren de Guzmán, y el ala más política, que tiene muy en claro que hay que llegar a las elecciones con cierto atraso del tipo de cambio para que el salario real se recupere, con cierta tranquilidad en la inflación, que tiene que ver con el tipo de cambio. Sabemos todos que si salta el dólar, los precios van a salir corriendo detrás. Y también el tema tarifario, por lo que presentó Cafiero hoy en el Congreso, en el documento que envió el Congreso, la suba, por ejemplo, de tarifas del 9% de las tarifas eléctricas sería finalmente la última, luego de todo el lío que se armó, ¿te acordás? Con el subsecretario de Energía Eléctrica, No, que si era un aumento, que si eran 2. En la coalición gobernante está el ala fiscalista que vos mencionabas y el otro ala que es cada vez más mayoritaria es el ala mano suelta, ¿no? Porque quieren poner dinero en la economía rumbo a las elecciones de noviembre. ¿Y el Banco Central qué está haciendo? El Banco Central, bueno, le está dando una mano a esta cruzada fiscalista de Guzmán, que sin nuevo fondo del Fondo Monetario ni de los acreedores externos, sin acceso a los mercados internacionales, no tiene otra que financiarse en el mercado local. Está haciendo alrededor de 3 licitaciones en los últimos meses, 3 licitaciones mensuales con un menú amplísimo de bonos, como fuimos contando. La semana pasada lo que hizo el Banco Central fue permitirle a los bancos que canjeen que desarmen una parte de las LELIQ, esta deuda propia del Banco Central, para que se vayan a bonos del Tesoro. Pueden ir a cualquier bono del Tesoro en pesos, siempre que no sean aquellos que están atados al tipo de cambio oficial, y los van a poder integrar como parte de los encajes, esta porción de los depósitos que regulatoriamente el Banco Central les pide a las entidades que dejen dentro de sus cuentas en el Banco Central. Y lo que hizo... Sí, Meli, perdón. No, perdón, hay mucho revuelo alrededor. Esto rige desde ayer, 1 de junio. Me parece que la semana que viene va a ser el verdadero test, porque tenemos la primera licitación de junio, el miércoles, y el martes tenemos renovación del stock de LELIQ. Entonces tenemos que ver, seguramente el miércoles que viene hablemos de eso, ¿no? De cómo le fue finalmente se movieron buscando la platita. Y mayor récord para las reservas, hoy superaron los 42.000 millones de dólares. Sí, veníamos diciendo que con la soja en precios récord el Banco Central no paró de comprar. Hoy superaron los 42.000 millones de dólares, como vos decías. En mayo hizo la mayor compra, por lo menos en la gestión de Pelle, con 2.000 millones de dólares. El campo liquidó 3.500 millones de dólares, que fue un alza de, déjame que encuentre el dato, que no lo encuentro, de casi 17% contra abril. Y creo que Alberto Fernández está agradecido, ¿no? Porque en estos momentos está reunido con el Consejo Agroindustrial. La agroindustria ha tenido un rol clave para
para generar esas divisas con los precios récord de los commodities, sobre todo la soja, y bueno, Alberto Fernández quiere mantener una línea de diálogo ahí con el Consejo Agroindustrial, que está pidiendo que se levanten la suspensión de exportaciones de carne. Meli, gracias como siempre por toda la información y te seguimos leyendo en ese gran portal que es tn.com.ar. Nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo, José. Bien, antes de irnos este miércoles, bueno, recordar, ¿no? Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, convocó al Congreso a todos los laboratorios, incluido el norteamericano Pfizer, para que informen sobre la distribución de vacunas. AstraZeneca deberá dar mucha justificación de por qué demoró tanto el envío de las vacunas que les correspondían a la Argentina, y todo indica, lo están confirmando en este momento en el gobierno de la ciudad, todo indica que desde mañana se abriría el espacio de empadronamiento para los mayores de 50 años, ya no solo los que tienen factores de riesgo, sino toda la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires mayor de 50 años podrá empadronarse para seguramente a partir de la semana próxima recibir la primera dosis de alguna de las vacunas que está recibiendo la ciudad. Así que, bueno, una noticia muy positiva, se va a oficializar en minutos, estimo, o a más tardar mañana muy temprano en la habitual conferencia de prensa del ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Nos vamos, gracias por haber estado allí. Del otro lado nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 con asteriscos aquí en nuestra Ecomedios 1220. Chau. Acompañaron a José Calero en Asteriscos. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumos realizados los días miércoles del 1 de enero al 30 de junio de 2021. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.